Te entrego mi hacienda si consigues tocar a ese caballo. El hacendado soltó una carcajada, pero el pequeño de origen humilde lo dejó sin palabras. El coronel Rodrigo Mendoza se encontraba en el apogeo de su soberbia cuando hizo aquella apuesta que transformaría su existencia para siempre. Propietario de las extensiones más grandes de la zona de Monterrey, nunca pensó que sus propias palabras se convertirían en su perdición de manera tan catastrófica. Todo comenzó durante la tradicional celebración de San Juan en la hacienda. Miguel Hernández, un chico sin padres de solo 12 años, que laboraba en las tierras del coronel, se aproximó al corral donde se encontraba Tormenta, el caballo más temido de toda la comarca. La bestia, un semental de pelaje castaño con crines negras y mirada indómita, se había convertido en una historia legendaria por su ferocidad. Nadie osaba acercarse sin recibir una embestida o un mordisco. «Miren lo que tenemos aquí», vociferó el coronel Rodrigo, su voz potente retumbando en todo el patio. «El muchachito quiere presumir de domador». Los asistentes a la fiesta rieron creyendo que era otra de las burlas del influyente hacendado. Miguel se detuvo a medio camino mientras sentía todas las miradas clavadas en él. Su vestimenta desgastada hacía un marcado contraste con las elegantes ropas de los invitados, pero sus ojos marrones resplandecían con una determinación que pocos percibieron. «Escucha bien, muchacho», prosiguió el coronel, dando otro sorbo a su aguardiente. «Te cedo mi hacienda completa si logras tocar a ese caballo, pero si te embiste, quiero que te marches de aquí y no regreses jamás». La multitud estalló en risas. Era imposible. Tormenta había lastimado a 3 domadores expertos en los últimos meses. El doctor Alejandro, el veterinario, había alertado sobre los graves problemas de conducta del animal, pero Miguel no se amedrentó. «¿Está seguro de lo que dice, señor?», preguntó el niño con voz serena a pesar de su juventud. «Completamente», bramó el coronel golpeándose el pecho. «Pero ni siquiera podrás acercarte». Lo que nadie sabía era que Miguel había estado estudiando a Tormenta durante meses. Mientras realizaba sus labores de limpieza en los establos, había descubierto algo que todos pasaban por alto. El caballo no mostraba una naturaleza agresiva innata. Sus movimientos revelaban un dolor profundo, especialmente en su pata trasera izquierda, que evidenciaba una antigua lesión. Miguel se aproximó al corral con pasos calculados. Un silencio sepulcral invadió el patio. Tormenta alzó su cabeza majestuosa, sus fosas nasales dilatadas, preparándose para defenderse. Pero entonces sucedió algo inesperado. El pequeño se detuvo a 3 metros de distancia y comenzó a susurrar suavemente palabras que solo llegaban a los oídos del semental. «Entiendo tu dolor, amigo mío», murmuró Miguel con dulzura. «Mi padre me habló de ti y de tu nobleza y belleza antes de tu lesión». Tormenta vaciló momentáneamente. Había algo reconfortante en aquella voz juvenil, en aquel aroma familiar. El muchacho extendió su mano con delicadeza, evitando cualquier movimiento repentino. El tiempo pareció detenerse. Entonces, ante el asombro general, el imponente caballo inclinó su cabeza permitiendo que Miguel acariciara su hocico. El patio resonó con expresiones de incredulidad. El coronel Rodrigo dejó caer su vaso estrepitosamente mientras su rostro perdía todo color. Su distinguida esposa, doña Carmen, contemplaba la escena con ojos desorbitados. Esto es imposible», balbuceó el hacendado. Sin embargo, la evidencia era innegable. Miguel acariciaba a Tormenta como si fueran compañeros de toda la vida. El semental, por primera vez en años, mostraba una serenidad absoluta. Estimado oyente, si está disfrutando esta narración, no olvide dar me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para los nuevos creadores. Ahora continuemos. «Rodrigo», pronunció doña Carmen acercándose a su esposo con determinación. «Hiciste una promesa ante todos». El silencio era absoluto. El coronel observó a su alrededor. Los distinguidos invitados aguardaban expectantes. Autoridades locales, terratenientes, vecinos, prominentes, comerciantes. Todos pendientes de su siguiente movimiento. Retractarse significaría un golpe mortal a su prestigio, algo inadmisible para su reputación. «Fue mera casualidad», masculló entre dientes. «El animal estaba distraído». «¿Casualidad?», cuestionó su amigo cercano Héctor Gutiérrez, un terrateniente respetado. Rodrigo, 3 domadores expertos intentaron sin éxito lo que este joven logró en minutos. Miguel se apartó tranquilamente del semental y se dirigió hacia el grupo reunido.
Sus miradas se cruzaron con las del coronel, generando un momento de tensión palpable. «¡Coronel!», pronunció el joven con una madurez sorprendente para alguien de su edad. «¿Me da su palabra de honor?». La pregunta resonó como un reto en el patio silencioso. Rodrigo Mendoza había forjado su prestigio sobre la base de sus promesas cumplidas. En toda la región se le conocía como un hombre honorable, aunque severo en sus tratos comerciales. Echarse atrás ahora equivaldría a destruir años de reputación. «Por supuesto que la cumplo», contestó con voz vacilante. «Pero escucha, muchacho, no comprendes la magnitud de lo que pides. Una hacienda como esta vale una fortuna. Ni siquiera tienes un lugar propio». «Se equivoca», respondió Miguel con firmeza. «Tengo a mi abuela doña Rosa, y ella merece vivir dignamente después de tanto sacrificio». Doña Carmen se aproximó interesada. Conocía bien la historia de los Hernández. Diego, el padre de Miguel, había sido un reconocido cuidador de caballos en la zona hasta su trágico fallecimiento hace 5 años. Rosa, su viuda, enfermó posteriormente y nunca pudo recuperar su capacidad laboral. Subsistían en una modesta vivienda dentro de la propiedad, dependiendo de la generosidad ajena y del trabajo prematuro de Miguel. «Rodrigo», murmuró ella a su marido, «sabes que legalmente una apuesta pública es vinculante». El hacendado sintió gotas de sudor deslizándose por su rostro. Había sido imprudente y ahora enfrentaba las consecuencias. Sin embargo, una idea maliciosa cruzó por su mente. «De acuerdo», pronunció con una sonrisa forzada, «pero hagámoslo correctamente. Un simple contacto con el caballo no equivale a domarlo. Si deseas mi hacienda, deberás demostrar tu verdadero conocimiento ecuestre». Miguel permaneció atento, receloso. «Te concedo 30 días», sentenció el coronel. «Si consigues domar por completo a Tormenta, la hacienda será tuya. Pero si fracasas, tú y tu abuela deberán marcharse para siempre». «¿Qué dice?». El joven sintió el peso de aquella propuesta sobre sus hombros. 30 días para domesticar un caballo que había desafiado a los más experimentados domadores. Sin embargo, la imagen de doña Rosa invadió su mente, cada día más débil, descansando en un colchón deteriorado y alimentándose apenas lo suficiente para mantenerse con vida. «Acepto el desafío», respondió Miguel extendiendo su mano con determinación. El coronel la estrechó con una presión desmedida, intentando intimidarlo. Pero el muchacho mantuvo su compostura inquebrantable. «Entonces el plazo comenzará mañana mismo», proclamó Rodrigo, «y quiero que todos aquí sean testigos». La celebración prosiguió aunque el ambiente se había transformado. Los presentes comentaban en pequeños grupos sobre el acontecimiento. Algunos elogiaban el coraje del joven. Otros consideraban que acababa de sellar su destino. Valeria Mendoza, la única hija del coronel, contemplaba la escena desde la distancia. Con sus 16 años había heredado la hermosura materna y el carácter obstinado paterno. Sin embargo, a diferencia de sus progenitores, siempre había mostrado especial afecto por los trabajadores más humildes de la hacienda. Miguel era uno de ellos. «Papá cometió una terrible injusticia», confesó a su madre cuando se apartaron de los invitados. «Tu padre suele actuar sin medir las consecuencias», admitió doña Carmen. «Pero ya no hay marcha atrás». «¿Y si Miguel lo consigue?», inquirió Valeria. Su madre exhaló profundamente. Conocía bien a su esposo, jamás permitiría perder la hacienda ante un joven sin recursos. Rodrigo haría cualquier cosa por conservar su estatus y prestigio. «Roguemos porque desista antes de que sea demasiado tarde», susurró doña Carmen. Mientras tanto, Miguel emprendía el camino a su hogar. La modesta casa de madera en los límites de la propiedad permanecía silenciosa. Doña Rosa dormía plácidamente, su cabello plateado disperso sobre la almohada desgastada. El muchacho la contempló por unos instantes, fortaleciendo su resolución. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Miguel ya se encontraba en el corral. Tormenta lo aguardaba como si intuyera que algo había cambiado en su destino. El semental permitió que el joven se aproximara, aunque todavía mostraba signos evidentes de inquietud. «Buenos días, amigo mío», susurró Miguel sosteniendo un cepillo y 2 cubetas de avena. «Hoy iniciamos nuestro camino juntos». La primera meta era conquistar por completo la confianza del majestuoso animal. Miguel recordaba las enseñanzas de su padre sobre cómo los caballos perciben el miedo y la inseguridad de quienes los rodean. Era fundamental mantener una actitud serena y decidida. Durante los 3 primeros días se limitó a cepillar a Tormenta, alimentarlo y establecer un diálogo constante.
Notó que el caballo se mostraba más receptivo en soledad, alejado de las miradas curiosas del personal. José Ramírez, el capataz de la hacienda, un hombre sexagenario con vasta experiencia en el manejo de equinos, vigilaba discretamente. Había conocido al padre de Miguel y era consciente del don especial que poseía la familia Hernández con los caballos. «Este chico tiene un don natural», comentó a Eduardo otro trabajador. «El coronel no se quedará de brazos cruzados», respondió este. «Ya estará maquinando algo». José Ramírez sabía que Eduardo no se equivocaba. Rodrigo Mendoza era famoso por manipular las situaciones a su favor. Sin embargo, había algo en la manera en que Miguel trataba a Tormenta que le inspiraba confianza. Al cuarto día, Miguel consiguió colocarle un cabestro a Tormenta. Fue un logro extraordinario presenciado únicamente por José Ramírez, quien compartió la hazaña con los demás trabajadores. La noticia circuló velozmente por la hacienda. El coronel recibió la información con visible irritación y preocupación. Había anticipado que el muchacho se rendiría en los primeros intentos. Ahora necesitaba intervenir más directamente. «José», llamó al capataz, «desde hoy quiero que supervises cada movimiento de ese muchacho. Si detectas cualquier irregularidad, infórmame inmediatamente». «¿Qué tipo de irregularidad, coronel?» «Drogas en el animal, ayuda externa, cualquier cosa que le facilite el trabajo». A José Ramírez le desagradó la instrucción, pero comprendía que su permanencia en el trabajo dependía de su obediencia. Sus 2 décadas de servicio en la hacienda pesaban demasiado como para arriesgarse a perder su empleo. Por su parte, Miguel se enfrentaba a nuevos retos en su misión. Al llegar el 5.º día, su primer intento de montar a Tormenta resultó en un episodio violento con el caballo encabritándose furiosamente, casi derribándolo. El joven terminó en el suelo con una raspadura en su rodilla derecha. «Tranquilo, amigo», murmuró mientras se incorporaba despacio. «Comprendo tu sufrimiento». Ahí residía la clave. Miguel había detectado que Tormenta presentaba una sutil cojera en su pata trasera izquierda. Durante sus discretas observaciones, notó que el animal evitaba apoyar completamente esa extremidad. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Hijo, ningún caballo nace siendo malo. Si muestra agresividad, existe una razón, puede ser dolor, temor o rencor. Nuestra misión es descubrir cuál». Miguel procedió a examinar minuciosamente la pata de Tormenta. Fue un proceso que requirió paciencia y delicadeza. Aunque el caballo se resistió inicialmente, la perseverancia del muchacho dio frutos. Identificó una piedrecilla incrustada entre los cascos, origen del dolor persistente. «Así que era esto», susurró. «Por eso reaccionabas así». Extraer la crack requirió esfuerzo. Miguel necesitó solicitar una herramienta específica a Manuel, el herrero local. Durante el procedimiento, el animal relinchó intensamente varias veces. José Ramírez contemplaba la escena a distancia, asombrado por el hallazgo del joven. Pese a sus años trabajando con Tormenta, jamás había detectado el problema. La transformación del caballo tras retirar la crack fue notable. El animal se mostró más sosegado, su andar mejoró y comenzó a aceptar el contacto humano. «Ahora sí, compañero», expresó Miguel acariciando su cuello. «Podemos empezar a trabajar de verdad». Al 6.º día, Miguel consiguió montar a Tormenta por primera ocasión. Aunque solo fueron unos instantes, representó un avance crucial. Con el paso de los días incrementaba gradualmente el tiempo que lograba mantenerse sobre el lomo del animal. Valeria empezó a acudir al corral de manera sigilosa para observar el trabajo de Miguel. Se ocultaba tras una valla de madera, cautivada por la constancia y el empeño que mostraba el joven. «No deberías estar aquí», comentó Miguel un día, percatándose de su presencia. «¿Y por qué no?», contestó ella, emergiendo de su escondite. «Esta también es mi casa. Tu padre se molestará si descubre que me estás ayudando». «¿Quién dice que te estoy ayudando?», sonrió Valeria. «Simplemente observo». Sin embargo, paulatinamente comenzó a realizar pequeñas aportaciones. Proporcionaba agua fresca a Miguel, compartía consejos extraídos de manuales de equitación que leía a escondidas e incluso algunas técnicas que había aprendido al observar a otros domadores. «Mi abuelo solía decir que los caballos comprenden la música más de lo que imaginamos», mencionó ella una tarde. «Intenta cantarle algo». Miguel encontró curiosa la sugerencia, pero decidió probarla. Comenzó a entonar una melodía ranchera que su padre acostumbraba cantar. Sorprendentemente, Tormenta respondió favorablemente, relajando su musculatura y bajando la cabeza. «En serio funciona», murmuró asombrado.
Por supuesto, respondió Valeria sonriendo. Los animales perciben la energía. La música transmite energía positiva. Estimado oyente, si estás disfrutando la narración, no olvides dar like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para quienes iniciamos continuemos. Esta alianza clandestina entre Miguel y Valeria fue descubierta al 10º día por Eduardo, quien informó inmediatamente al coronel. Rodrigo montó en cólera. «¿Cómo osas desobedecer mis órdenes?», vociferó a su hija. «No he desobedecido», replicó Valeria exhibiendo la obstinación familiar. «Me prohibiste ayudar. Solo observaba». «Observando y aconsejando», bramó el coronel. «Desde ahora estás castigada. Permanecerás en tu habitación». Doña Carmen intentó mediar por su hija, pero Rodrigo se mantuvo firme. Valeria fue confinada a su alcoba vigilada constantemente por la ama de llaves. Sin el apoyo de Valeria, Miguel tuvo que depender únicamente de su intuición y experiencia. El día 11 trajo consigo una tempestad que anegó sectores de la hacienda. Los animales se mostraban inquietos, pero Tormenta permaneció sereno junto a Miguel. «Estás aprendiendo a confiar», susurró el joven acariciando la melena del caballo, mientras la lluvia golpeaba con intensidad el techo del establo. En ese momento el doctor Alejandro, veterinario de la hacienda, decidió examinar a Tormenta más detenidamente. Los avances de Miguel habían despertado su interés. «¿Me permites revisar su pata?», solicitó el veterinario. Miguel asintió. El doctor Alejandro era un profesional respetable graduado en la Universidad Capitalina y reconocido en toda la zona. Su evaluación confirmó lo que el muchacho sospechaba. «Efectivamente había una crack incrustada», comentó admirado. «¿Cómo lo detectaste?» «Mi padre me enseñó a ser observador», respondió Miguel con sencillez. «Tu padre era Diego Hernández». «Así es, señor». El doctor Alejandro evocó al hombre. Diego Hernández había sido uno de los mejores expertos en caballos que había conocido. Su fallecimiento afectó a toda la comunidad. «Tu padre estaría orgulloso», expresó el veterinario colocando su mano sobre el hombro del joven. José Ramírez escuchó esta conversación y decidió que era momento de intervenir. Esa noche buscó a Miguel en su vivienda. «Muchacho», dijo retirándose el sombrero, «hay algo que debes saber». Doña Rosa descansaba, así que conversaron en la modesta cocina. «Tu padre y Tormenta compartían una historia», reveló José Ramírez. «Ese caballo pertenecía a tu padre antes de que el coronel lo adquiriera». Miguel quedó atónito. Esta revelación era completamente desconocida para él. ¿Cómo era posible? Tu padre había criado a Tormenta desde potrillo. Era su caballo predilecto. Pero cuando sobrevino la tragedia del accidente y la enfermedad de su madre, la familia se vio en una urgente necesidad económica. Su padre, sin otra alternativa, se vio obligado a vender a Tormenta al coronel por una cantidad muy inferior a su valor real. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Miguel como un mosaico revelador. Ahora entendía por qué Tormenta había respondido tan positivamente a su presencia. El noble animal reconocía en él los gestos, el aroma y la forma de hablar que le recordaban a su antiguo y querido dueño. «¿El coronel está al tanto de esto?», inquirió Miguel con voz temblorosa. «Efectivamente lo sabe», afirmó José Ramírez con pesadumbre, «y es precisamente por eso que está tan inquieto. Si consigues domar completamente a Tormenta, será evidente para todos que este caballo jamás olvidó a su verdadera familia». Esta revelación infundió en Miguel un renovado sentido de propósito. Ya no solo luchaba por conservar la hacienda o asegurar un hogar para su abuela. Estaba recuperando un legado familiar que siempre perteneció a los Hernández. Al llegar el día 15, Miguel alcanzó un hito significativo: su primer galope con Tormenta. Fue un instante extraordinario, sintiendo la brisa acariciar su rostro y experimentando una conexión perfecta con el animal. José Ramírez contemplaba la escena desde la distancia, esbozando una sonrisa melancólica. Aquella imagen le transportaba a los tiempos en que Diego Hernández cabalgaba por esos mismos campos con su fiel compañero. El coronel también presenció el momento, pero su reacción fue radicalmente opuesta. Su furia se intensificaba día tras día. Comenzó a tramar estrategias para evitar que Miguel completara el desafío. «Eduardo», convocó a su empleado más fiel, «necesito que hagas algo por mí». Eduardo se aproximó dispuesto a recibir instrucciones. «Quiero que asustes al caballo durante el entrenamiento del muchacho. Nada grave, solo lo suficiente para que el animal se encabrite y derribe al chico». «Coronel, eso no me parece correcto»,
vaciló Eduardo. «¿Deseas mantener tu empleo?», amenazó Rodrigo. Eduardo agachó la mirada. Necesitaba el trabajo para sostener a su familia. Al 18º día, durante la sesión de entrenamiento matutina, Eduardo puso en marcha el plan. Arrojó una crack cerca de Tormenta, mientras Miguel cabalgaba con la intención de asustar al equino. Sin embargo, el resultado fue completamente inesperado. En lugar de derribar a Miguel Tormenta, adoptó una postura protectora, colocándose estratégicamente entre el joven y la dirección de donde provino el ruido. Este gesto evidenció que el lazo entre jinete y caballo se había fortalecido de manera indestructible. José Ramírez, testigo de la acción de Eduardo, sintió una profunda indignación. Esa misma noche, decidió confrontar al coronel. «Rodrigo, esto ha sobrepasado todo límite», expresó mientras se quitaba el sombrero manteniendo un tono decidido. «¿De qué hablas?», respondió el hacendado fingiendo desconocimiento. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Vi a Eduardo intentando asustar al caballo hoy». El coronel acorralado abandonó su fingida ignorancia. «Escúchame bien, José», pronunció aproximándose de manera intimidante. «No voy a permitir que todo lo que he construido se derrumbe por un simple huérfano. Si te interpones, las consecuencias serán graves». José Ramírez comprendía la seriedad de la amenaza. El coronel poseía suficiente poder para destruir su reputación en la región, pero su conciencia pesaba más. «Rodrigo, estás cometiendo un error garrafal», advirtió. «Y te aseguro que no permaneceré en silencio si esta situación continúa». Al 20º día, un giro inesperado alteró completamente el curso de los acontecimientos. El doctor Alejandro arribó a la hacienda junto a Héctor Gutiérrez, el jurista más reconocido de la localidad. «Coronel», intervino el doctor Héctor, un hombre de baja estatura y anteojos, pero con una presencia imponente. «Necesito discutir con usted un asunto legal de suma importancia». Rodrigo recibió a ambos en su despacho, una habitación espaciosa, adornada con trofeos ecuestres y fotografías de caballos premiados. «¿Cuál es el motivo?», inquirió intentando mantener la compostura. «Se trata de Tormenta», respondió el abogado, desplegando un expediente repleto de documentos. «He analizado los papeles de la adquisición que realizó hace 5 años». El pulso del coronel se aceleró. «¿Y bien?». «Existe una irregularidad significativa», prosiguió el doctor Héctor. «Usted adquirió el caballo de Diego Hernández cuando él atravesaba una crisis financiera por los gastos médicos de su esposa. Sin embargo, la legislación es clara: los bienes familiares no pueden ser enajenados o vendidos por debajo del precio de mercado cuando existe una situación de urgencia económica». Rodrigo sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué está tratando de decirme?». «Lo que esto significa es que legalmente Tormenta sigue siendo parte del patrimonio heredable de Diego Hernández», aclaró el jurista. «Y Miguel Hernández es el único heredero legítimo». El doctor Alejandro observaba atentamente las reacciones del coronel. Había contactado al abogado después de conocer la historia completa por boca de José Ramírez. Pero yo desembolsé dinero por ese caballo», protestó Rodrigo con vehemencia. «Pagó apenas una quinta parte de su valor real», contestó el doctor Héctor. «Cuando se demuestra que hubo aprovechamiento de una situación vulnerable, la transacción puede ser invalidada». El coronel se incorporó bruscamente y se dirigió hacia la ventana. Desde allí, contemplaba a Miguel trabajando con Tormenta. El joven había conseguido lo que 3 expertos domadores no lograron. «¿Qué pretenden conseguir?», preguntó con un tono que denotaba resignación. «Solo buscamos justicia», respondió el doctor Alejandro. «El muchacho ha demostrado tener un vínculo extraordinario con el animal, y ahora sabemos que ese vínculo tiene respaldo legal. Además», prosiguió el doctor Héctor, «está el asunto de su apuesta pública. Hizo una promesa ante numerosos testigos. Retractarse ahora comprometería su honor». Rodrigo se giró para enfrentar a ambos hombres. Su prestigio como hombre honorable estaba en juego, algo más valioso que el dinero para alguien de su posición. «De acuerdo», pronunció finalmente. «Pero exijo que la prueba definitiva se realice formalmente con jueces competentes y criterios establecidos». «Me parece justo», asintió el doctor Héctor. «Propongo que sea el próximo sábado durante la feria ganadera mensual. Así toda la comunidad podrá presenciarlo». La noticia circuló velozmente por la comarca. La feria ganadera del sábado prometía ser la más memorable en mucho tiempo. Todos ansiaban ver si el joven huérfano realmente lograría domar al caballo más indómito de la región. Miguel recibió la noticia a través de José Ramírez
experimentando una mezcla de ansiedad y resolución. La prueba final se realizaría en apenas 5 días. Doña Rosa está empeorando, compartió con el capataz. Si no lo consigo, nuestro futuro es incierto. Lo conseguirás, afirmó José Ramírez con seguridad. Tu padre estaría sumamente orgulloso del hombre que estás llegando a ser. En los días previos a la prueba, Miguel redobló sus esfuerzos en el entrenamiento. Tormenta respondía ahora a todas las órdenes fundamentales de un caballo adiestrado: detenerse, andar, trotar, galopar y responder a las señales del jinete para cambiar de dirección. Sin embargo, Miguel era consciente de que la prueba definitiva presentaría desafíos diferentes. Habría espectadores, bullicio, elementos que podrían distraer al animal. Tormenta necesitaría mantener la serenidad en un entorno completamente desconocido. Al 26º día, decidió exponer al caballo a un entrenamiento en condiciones más desafiantes. Solicitó a varios trabajadores que generaran ruido, vítores y aplausos mientras cabalgaba a Tormenta. El equino mostró inicialmente signos de inquietud, pero logró mantener el control. Miguel entonó suavemente la melodía que Valeria le había enseñado y el animal recuperó la calma. «Está casi preparado», susurró mientras acariciaba el cuello sudoroso de Tormenta. Esa noche doña Carmen finalmente encontró el momento para confrontar a su esposo. Había seguido los acontecimientos con creciente inquietud. «Rodrigo, debes contemplar la posibilidad de perder», le manifestó. «Jamás», contestó él. «No cederé mi vida entera a un muchachito». «¿Y si realmente lo consigue, romperás tu palabra?» Rodrigo guardó silencio, pero doña Carmen percibió en su mirada que sí consideraba esa posibilidad. «Si lo haces, perderás mi respeto para siempre», le advirtió. «Y también el de nuestra hija, Dracona». Era innegable. Valeria había manifestado abiertamente su apoyo a Miguel. Durante su confinamiento había dialogado extensamente con su madre sobre lo injusto de la situación. «Ese muchacho merece una oportunidad», había expresado Valeria. «Trabaja con más dedicación que cualquier adulto en esta hacienda y jamás ha expresado una queja». El jueves, cuando solo faltaban 2 días para la prueba decisiva, un acontecimiento inesperado alteró la situación. Doña Rosa sufrió una crisis severa durante las primeras horas de la madrugada. Miguel se despertó alarmado por sus quejidos de dolor y acudió rápidamente a socorrerla. «Abuela, ¿qué te sucede?», preguntó angustiado. La anciana presentaba temperatura elevada y dolencias en el área torácica. Miguel se encontraba desconcertado. Era demasiado temprano para conseguir asistencia médica en la ciudad. En ese momento sonaron golpes en la puerta. Era doña Carmen quien llegaba acompañada del doctor Alejandro. «Nos enteramos que tu abuela se encuentra indispuesta», explicó ella. «Venimos a brindar ayuda». El doctor Alejandro realizó un examen a doña Rosa y determinó una neumonía en fase inicial. Era una condición seria, pero manejable con el tratamiento adecuado. «Requiere medicación y descanso completo», indicó el galeno. «Me ocuparé de todo». Miguel observó a doña Carmen con ojos húmedos. «¿Por qué nos ayuda?», inquirió. «Porque es lo que debe hacerse», respondió ella con sencillez. Esta muestra de bondad inesperada impactó profundamente al muchacho. Había crecido pensando que todos los acaudalados eran como el coronel, insensibles y avaros. Doña Carmen le demostró su error. El coronel descubrió la intervención de su esposa al amanecer y estalló en cólera. «¿Cómo osas desafiarme así?», vociferó. «No estoy desafiando a nadie», contestó doña Carmen con serenidad. «Actúo como cristiana, algo que tú olvidaste hace tiempo». La confrontación resonó por toda la residencia. Valeria, aún confinada en su habitación, escuchó cada palabra. Sintió orgullo por la postura firme de su madre. El viernes amaneció con un cielo encapotado y pronóstico de lluvia. Miguel dedicó la jornada completa con Tormenta, realizando los últimos ajustes en el entrenamiento. El caballo se encontraba en óptimas condiciones, obedeciendo cada instrucción con exactitud. «Mañana es nuestro momento decisivo, amigo», expresó mientras le ofrecía una manzana al equino. «No podemos fallarle a la abuela». Durante la noche Miguel apenas logró conciliar el sueño. Doña Rosa mostraba mejoría gracias a los medicamentos, aunque permanecía bastante débil. Antes de que Miguel se retirara a descansar, ella tomó su mano con ternura. «Tu padre estaría rebosante de orgullo», murmuró suavemente. «Te has transformado en un auténtico hombre». El sábado despuntó radiante.
La feria ganadera inició al alba, pero el momento crucial sería a las 2 de la tarde cuando Miguel realizaría la prueba definitiva con Tormenta. Para las 10, el corral de la hacienda rebosaba de gente. Terratenientes de toda la comarca, mercaderes, figuras políticas y espectadores curiosos se congregaban para contemplar lo que denominaban la apuesta del siglo. Miguel arribó al corral junto a Tormenta. El equino manifestaba inquietud ante tanto bullicio y actividad, pero depositaba su confianza en el pequeño para conducirlo. El coronel se encontraba notablemente alterado. Había transcurrido la noche despierto consumiendo alcohol y maquinando cómo escapar de aquella situación sin perderlo todo. El doctor Héctor tomó la responsabilidad de árbitro oficial de la prueba. Comunicó las normas a los presentes. Miguel Hernández deberá evidenciar control absoluto sobre el caballo Tormenta. Esto comprende cabalgarlo, galopar, frenar, ejecutar giros y acatar instrucciones elementales. Todo ante esta audiencia y con el ruido natural del entorno. La multitud ovacionó. Miguel percibió el peso de todas las miradas sobre su persona. «¿Preparado, jovencito?», inquirió el doctor Héctor. «Sí, señor». Miguel se aproximó a Tormenta y colocó su mano sobre el cuello del equino. «Es el momento, amigo», le murmuró. «Demostraremos a todos quiénes somos». La prueba dio inicio. Miguel montó a Tormenta sin complicación. El caballo aceptó al jinete con naturalidad, como si lo hubieran practicado infinidad de veces. Iniciaron con un trote suave bordeando el corral. Los espectadores observaban silenciosamente maravillados. Tormenta obedecía impecablemente cada indicación de Miguel. Luego vino la prueba del galope. Miguel presionó sutilmente sus piernas contra los costados del caballo, y Tormenta aceleró con distinción. Galoparon por la arena con elegancia y perfecta armonía. La multitud comenzó a aplaudir. Resultaba imposible negar que aquello era una exhibición de dominio total. El coronel contemplaba con el semblante cada vez más enrojecido. Su última esperanza era que algo fallara, que Tormenta se espantara con el ruido y derribara a Miguel. Pero entonces sucedió precisamente lo opuesto. Un trueno potente resonó en el firmamento anunciando la llegada de una tormenta. Varios caballos en la zona se encabritaron atemorizados, pero Tormenta mantuvo absoluta serenidad. Miguel guió a Tormenta hacia el centro de la arena, deteniéndose majestuosamente ante la multitud expectante. Desmontó con gracia y realizó una reverencia respetuosa. El aplauso que siguió fue atronador. La comunidad entera había sido testigo de algo extraordinario. Un muchacho de apenas 12 años había conseguido lo que domadores experimentados no lograron jamás. El doctor Héctor se aproximó al coronel. Para Rodrigo la prueba se había ejecutado impecablemente. Miguel Hernández había demostrado un dominio absoluto sobre el animal. La apuesta estaba indiscutiblemente ganada. El coronel observó a su alrededor. Una multitud aguardaba expectante su reacción. Personalidades influyentes, terratenientes acaudalados, comerciantes distinguidos. Todos eran conscientes de su palabra empeñada. Pero entonces afloró su verdadera naturaleza. No proclamó con voz suficientemente alta para que todos lo escucharan. «No cederé mi hacienda a un chiquillo. La apuesta no fue más que una broma. Nadie tiene el poder de obligarme a cumplir». Un silencio sepulcral se apoderó del terreiro. Los presentes intercambiaban miradas atónitas ante tal declaración. El doctor Héctor avanzó decidido. «Coronel, ¿está usted rechazando cumplir una promesa realizada públicamente ante testigos?» «Exactamente», respondió Rodrigo con aire desafiante. «Y quisiera ver quién puede obligarme». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Doña Carmen emergió de entre la multitud y se dirigió hacia su esposo. Rodrigo Mendoza pronunció con voz firme que resonó por todo el terreiro. «Acabas de destruir 4 décadas de matrimonio». La multitud murmuró conmocionada. Doña Carmen prosiguió. «Durante todos estos años he respetado tus decisiones incluso cuando discrepaba. Pero ahora has revelado tu verdadera naturaleza. Un hombre sin palabras, sin honor, sin dignidad». El coronel intentó interrumpirla, pero ella lo impidió. Miguel dijo dirigiéndose al muchacho: «En nombre del honor de esta familia, reconozco tu victoria limpia y justa en esta apuesta». Valeria apareció en el balcón de la casa principal. Había conseguido liberarse de su encierro. Descendió presurosa y se colocó junto a su madre. «Yo también lo reconozco», declaró con voz clara para que todos la oyeran. El coronel enfrentaba un desafío público por parte de su propia familia.
Su autoridad y respetabilidad se desmoronaban frente a toda la comunidad. José Ramírez dio un paso adelante con determinación. En representación de todos los trabajadores de esta hacienda, declaró: reconocemos que Miguel Hernández ha cumplido exitosamente el desafío y merece recibir lo acordado. Uno tras otro los demás trabajadores se unieron a la postura de José Ramírez. Eduardo, aunque dubitativo al principio, finalmente se posicionó junto a sus compañeros. La presión social se tornó insostenible para el coronel. Se encontraba aislado y humillado ante toda la región. Héctor Gutiérrez, el hacendado colindante, se aproximó. Rodrigo expresó: siempre has sido reconocido por el valor de tu palabra. No lo arruines ahora. Otros hacendados se sumaron a la petición. La reputación del coronel se desvanecía, y era sabido que un hombre sin palabra no puede prosperar en el campo. El doctor Alejandro aprovechó la coyuntura para exponer información adicional. Además manifestó: como ya le he explicado al doctor Héctor, existe la cuestión de la propiedad original de Tormenta. Legalmente, el equino aún pertenece a la familia Hernández. Esta revelación provocó nuevos murmullos entre los presentes. La gente comenzaba a comprender la verdadera dimensión de esta historia. El coronel adquirió el caballo aprovechándose de la situación crítica de la familia tras el fallecimiento de Diego Hernández, prosiguió el doctor Alejandro. La transacción podría anularse por aprovechamiento de la vulnerabilidad. Miguel escuchaba en silencio, sujetando las riendas de Tormenta. El caballo permanecía sereno a su lado, como si comprendiera la trascendencia del momento. El coronel percibió que estaba acorralado en todos los aspectos. Legal, social y moralmente su posición era insostenible. De acuerdo, pronunció finalmente con voz vencida, pero no cederé la hacienda completa. Eso significaría la ruina total de mi familia. El doctor Héctor intervino nuevamente. En ese caso debemos encontrar una solución equitativa para todos. Fue entonces cuando Miguel rompió su silencio desde el inicio del conflicto. Tengo una propuesta, declaró con voz juvenil pero firme, resonando en el patio silencioso. Todos los presentes giraron para escucharlo. No pretendo dejar a nadie sin hogar, prosiguió Miguel con voz serena. No deseo que la familia del coronel experimente el mismo dolor que mi abuela y yo vivimos. El coronel lo observó con asombro evidente. No anticipaba tal muestra de compasión de alguien a quien había maltratado. ¿Cuál es tu propuesta?, inquirió el doctor Héctor. Miguel tomó aire profundamente antes de explicar. Propongo dividir la hacienda en dos partes iguales. Una mitad permanecerá con el coronel y su familia. En la otra mitad estableceré un centro de capacitación donde los jóvenes de la zona puedan aprender el arte de trabajar con caballos. La sugerencia provocó un silencio admirado. Era una resolución que nadie había considerado posible. Sin embargo, existe una condición, añadió Miguel. El coronel deberá comprometerse a dar empleo a jóvenes necesitados de la región y garantizar el buen trato a todos los animales. Y jamás volverá a intimidar a nadie por dinero o poder. Doña Carmen contempló al joven con profundo respeto. A su temprana edad demostraba una madurez y bondad poco comunes en muchos adultos. Miguel, expresó ella, eres un joven excepcional. Tu proposición es más que razonable. Valeria se aproximó al joven. Me gustaría colaborar en el centro de capacitación, expresó. Si me lo permites. Miguel esbozó su primera sonrisa en ese día lleno de tensión. Por supuesto que sí, contestó. Me enseñaste aspectos valiosos sobre los caballos. El coronel contemplaba el desarrollo de los acontecimientos con emociones mezcladas. Había perdido la mitad de su imperio, pero estaba recibiendo algo inesperado. Una nueva oportunidad para redimirse. Acepto la propuesta, declaró finalmente. La multitud estalló en aplausos entusiastas. Era un desenlace imprevisto, pero que contentaba a todos los involucrados. El doctor Héctor se comprometió a gestionar el acuerdo legal. En 7 días, toda la documentación estaría preparada. Miguel Hernández se convertiría oficialmente en propietario de la mitad de la hacienda, incluyendo a Tormenta, que siempre le había pertenecido legítimamente. Estimado oyente, si estás disfrutando de esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para quienes comenzamos en esto. Ahora, prosiguiendo en los días posteriores, la noticia se difundió por toda la región. La historia del joven huérfano que había triunfado sobre el hacendado más influyente de la región, mediante su extraordinario talento, inquebrantable determinación y noble generosidad, se transformó en una leyenda que resonaba en cada rincón.
Los primeros meses Miguel se dedicó con esmero a cuidar de doña Rosa, quien logró recuperarse totalmente de la neumonía. Con el acceso a tratamiento médico apropiado y una vivienda confortable, la salud de la anciana experimentó una notable mejoría. El centro de entrenamiento inició sus operaciones medio año después. Miguel, que ya contaba con 13 años, se había convertido en un referente regional en el manejo y cuidado de caballos. Jóvenes de diversos lugares acudían ansiosos por aprender de él. Valeria mantuvo su palabra y se convirtió en una pieza fundamental del proyecto. Se especializó en el aspecto educativo, transmitiendo a los jóvenes no solo técnicas ecuestres, sino también valores esenciales como el respeto, la paciencia y la perseverancia. El coronel Rodrigo experimentó una transformación paulatina. Tras la humillación pública se vio forzado a reconsiderar muchas de sus conductas. Gradualmente comenzó a tratar con más humanidad a sus trabajadores y a involucrarse en iniciativas sociales locales. Doña Carmen logró reconciliarse con su esposo, estableciendo claramente que la dinámica familiar cambiaría definitivamente. Su relación matrimonial se fortaleció al superar los obstáculos. José Ramírez se convirtió en el apoyo principal de Miguel en la gestión de la hacienda. Su vasta experiencia resultó crucial para instruir al joven en los aspectos prácticos de la administración rural. Alejandro siguió al cuidado de los animales de ambas propiedades, maravillado por las técnicas naturales y efectivas que Miguel había desarrollado. 2 años más tarde, el centro de capacitación se había transformado en un ejemplo para toda la región. Numerosos jóvenes necesitados habían aprendido un oficio digno y trabajaban en haciendas por todo el estado. Miguel, ahora con 14 años, se había convertido en un joven respetado y admirado. Sin embargo, jamás olvidó sus orígenes humildes ni las enseñanzas de su padre. Tormenta se convirtió en el emblema del centro de capacitación. El caballo, ahora manso y confiable, se convirtió en un instrumento invaluable para enseñar a los jóvenes aprendices sobre la importancia de cultivar la paciencia y el respeto en el trato con los animales. La hacienda floreció notablemente bajo la nueva dirección. Miguel implementó metodologías sostenibles de crianza que incrementaron significativamente la productividad mientras preservaban el equilibrio ambiental. El coronel, por su lado, desarrolló una nueva apreciación por sus trabajadores. Su propiedad también experimentó un notable aumento en su productividad y se ganó una reputación envidiable en la región por el trato equitativo que proporcionaba a sus empleados. Transcurridos 3 años desde aquel sábado memorable, Miguel recibió una invitación para ser ponente principal en la Feria Ganadera Regional. El joven que había edificado un imperio con su inquebrantable determinación, ahora era convocado para ser fuente de inspiración. La verdadera victoria no reside en superar a otros, declaró ante el auditorio repleto. El éxito radica en perseverar en nuestros sueños y tratar invariablemente a las personas con dignidad y generosidad. Entre los asistentes, doña Rosa observaba con lágrimas de orgullo surcando su rostro. A sus 70 años, había presenciado la transformación de su nieto en un líder ampliamente respetado. El coronel Rodrigo también se encontraba presente. Se había transformado en uno de los principales benefactores del centro de capacitación, contribuyendo con recursos sustanciales y valiosa experiencia. Este muchacho me ha enseñado más sobre el auténtico liderazgo que todas mis décadas impartiendo órdenes, compartió con doña Carmen. Valeria, quien ahora contaba con 19 años, se preparaba para iniciar sus estudios en veterinaria. Su aspiración era especializarse en terapia asistida con animales, motivada por el impactante trabajo que observaba realizar a Miguel cotidianamente. El centro de capacitación había alcanzado reconocimiento a nivel estatal. Destacados políticos y empresarios visitaban frecuentemente el proyecto que había revolucionado la vida de innumerables jóvenes. Sin embargo, para Miguel, el verdadero triunfo no residía en los galardones, ni en los reconocimientos. Consistía en contemplar la sonrisa diaria de doña Rosa, saludable y dichosa, en su confortable hogar. En observar cómo jóvenes anteriormente inseguros se transformaban en profesionales competentes y seguros de sí mismos. En ver a Tormenta galopando libremente por los campos sin sufrimiento ni temor, disfrutando la vida que siempre mereció. Una mañana de jueves, 5 años después de la célebre apuesta, mientras Miguel instruía a un grupo de jóvenes, recibió una visita inesperada. Era un periodista de una prestigiosa revista nacional especializada en agronegocios.
había llegado para realizar un reportaje sobre el centro de capacitación. Miguel, expresó el periodista, tu historia se ha convertido en un ejemplo inspirador para todo el país. Es extraordinario cómo un niño de 12 años logró alcanzar semejante éxito. Miguel meditó brevemente antes de contestar. No fue un logro individual, expresó con humildad. Fue gracias a mi padre quien me inculcó el respeto y la observación hacia los animales. También fue mi abuela quien me transmitió la perseverancia necesaria. Fue doña Carmen quien me demostró que la bondad florece incluso en los momentos más adversos. Y fue Valeria quien me enseñó que el conocimiento al compartirse se multiplica exponencialmente. El periodista registraba cada palabra admirado por la sabiduría del joven. ¿Y qué hay del coronel Rodrigo?, indagó. ¿Cómo describirías tu relación actual con él? Miguel dirigió su mirada hacia la sección de la hacienda que aún pertenecía al coronel. Me enseñó que la transformación es posible en cualquier persona, respondió Miguel, y que el verdadero triunfo no consiste en vencer a otros, sino en ayudarles a evolucionar positivamente. La conversación se extendió por 2 horas. El periodista buscaba comprender cada detalle de la transformación ocurrida en la propiedad. 3 meses después de publicado el reportaje, el centro recibió innumerables cartas de jóvenes de todo el país, ansiosos por participar. Miguel y su equipo se vieron obligados a expandir las instalaciones para satisfacer la creciente demanda. El proyecto se expandió hasta convertirse en un modelo nacional, pero lo que más conmovió a Miguel fue una carta particular. Provenía de un niño de 11 años huérfano como él lo había sido, solicitando una oportunidad de aprendizaje. También perdí a mis padres, expresaba la carta. Y tengo una abuela que necesita mi cuidado. Me comprometo a esforzarme al máximo si me brindan esta oportunidad. Miguel compartió la carta con doña Carmen, quien ahora colaboraba en la administración del centro. Sabes perfectamente qué hacer, le dijo ella con una sonrisa cálida. Al mes siguiente, el niño arribó a la hacienda junto a su abuela. Miguel revivió su propia historia al ver la determinación en los ojos del nuevo aprendiz. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Miguel. Pedro, señor. Pedro Gómez. No me llames señor Pedro. Soy Miguel, y te enseñaré todo lo que conozco sobre caballos. Los ojos del pequeño resplandecieron con ilusión y esperanza. Esa noche, mientras acariciaba la crin de tormenta, Miguel mantuvo su habitual conversación con él. Mira, amigo mío, susurró suavemente. Tenemos un nuevo alumno con nosotros. ¿Te acuerdas cuando yo era como él pequeño y con la cabeza llena de ilusiones? Tormenta respondió con un suave relincho como si comprendiera perfectamente cada palabra. Tú me ayudaste a hacer realidad mis sueños, reflexionó Miguel. Ahora es nuestro turno de ayudar a otros niños a alcanzar los suyos. Habían transcurrido 6 años desde aquel día inolvidable en que un niño de 12 años había establecido conexión con un caballo indómito, transformando su destino para siempre. Miguel, ahora con 18 años, se había convertido en uno de los empresarios jóvenes más admirados de la zona. Sin embargo, jamás olvidó sus raíces ni a quienes lo apoyaron en su camino. El centro de entrenamiento había crecido incorporando programas con diversos animales. Los estudiantes no solo aprendían sobre equinos, sino también sobre ganadería sostenible, fundamentos de veterinaria y gestión rural. Doña Rosa, a sus 75 años, se había convertido en la respetada líder espiritual de esta próspera comunidad. Su modesta vivienda se había transformado en un centro de reunión donde jóvenes de todas partes del país buscaban consejo y dirección. El coronel Rodrigo, profundamente transformado por la experiencia, se había convertido en un férreo defensor de la educación rural. Utilizaba sus conexiones políticas para obtener recursos y respaldo para iniciativas sociales. Valeria, ahora veterinaria graduada, había regresado para trabajar en el centro. Ella y Miguel habían forjado una sólida colaboración profesional y una inquebrantable amistad. José Ramírez, próximo a los 70, continuaba supervisando activamente las actividades prácticas. Su experiencia resultaba crucial para mantener la excelencia en todas las operaciones. El doctor Alejandro, retirado de su clínica urbana, dedicaba 3 días semanales al centro. Afirmaba que era la labor más gratificante de toda su trayectoria profesional. La hacienda se había convertido en un ejemplo brillante de sostenibilidad y compromiso social. Instituciones académicas de todas las regiones enviaban a sus estudiantes para realizar prácticas e investigaciones en sus instalaciones.
Pero lo que más llenaba de orgullo a Miguel eran las historias transformadoras de los jóvenes que habían pasado por el centro. Centenares de ellos dirigían ahora sus propios emprendimientos, habían formado familias estables y sus vidas habían dado un giro positivo. Una mañana dominical, mientras Miguel recorría los campos, se encontró con Pedro Gómez, que a sus 14 años adiestraba con destreza a un potro juvenil. «¿Qué tal va todo, Pedro?», inquirió Miguel. «Excelente», contestó el joven con una sonrisa radiante. Este potro era rebelde como una tormenta, pero ya está aprendiendo a obedecer. Miguel contempló con satisfacción el trabajo del muchacho. Pedro había asimilado perfectamente las enseñanzas de paciencia y consideración que constituían los pilares fundamentales del centro. «¿Sabes una cosa, Pedro?», comentó Miguel. «Cuando tenía tu edad también estaba aprendiendo con un caballo desafiante, y mira hasta dónde me ha conducido. ¿Piensas que podré dirigir mi propio centro de entrenamiento algún día?», preguntó Pedro con mirada esperanzada. «No tengo ninguna duda», afirmó Miguel. «Pero no olvides que lo verdaderamente valioso no es lo que logres para ti mismo. Lo esencial es cuántas vidas puedes impactar positivamente en tu camino». Esa tarde Miguel se dirigió a su despacho para revisar los planes de crecimiento del centro. Habían recibido una propuesta para establecer una nueva sede en otra región. Doña Carmen, presente en la oficina, examinaba documentación. A sus 60 años, se había convertido en pieza clave en la administración de ambas propiedades. Miguel anunció: «Ella ha llegado una propuesta interesante». «¿De qué se trata?». «Un grupo de inversores desea adquirir el centro por una suma considerable. Planean convertirlo en una franquicia nacional». Miguel meditó brevemente. «¿Cuál es tu opinión?». «Deberías analizarlo», sugirió doña Carmen. «Podrías utilizar esos recursos para establecer centros independientes por todo el país». Era una oferta atractiva. Miguel podría alcanzar una considerable fortuna y expandir su labor nacionalmente. Sin embargo, al pensar en Tormenta, doña Rosa, Pedro Gómez y todos los jóvenes que dependían de ese lugar único donde todo comenzó, no respondió definitivamente. «Este lugar posee un espíritu que no tiene precio. Seguiremos expandiéndonos, pero a nuestro propio ritmo, conservando nuestra identidad». Doña Carmen asintió con una sonrisa comprensiva. Ella había anticipado precisamente esa respuesta. «Tu padre estaría inmensamente orgulloso», expresó. Esa noche Miguel se dirigió al establo donde Tormenta reposaba. El caballo, que ahora contaba con 15 años, se había transformado en un patriarca noble y experimentado. «¿Cómo estás, amigo mío?», susurró Miguel extendiéndole una manzana. «Otro día productivo ha concluido». Tormenta aceptó el obsequio y permitió que Miguel acariciara suavemente su cuello. A pesar del paso del tiempo, el vínculo entre ambos permanecía inquebrantable. «¿Sabes algo?», prosiguió Miguel. «Frecuentemente reflexiono sobre qué hubiera sucedido si no me hubieras permitido acercarme aquel primer día». El caballo lo observó con sus ojos perspicaces, como comprendiendo que ese instante había transformado innumerables destinos. «Pero lo hiciste», añadió Miguel, «y observa cuántas vidas hemos logrado transformar desde entonces». En la residencia principal, el coronel Rodrigo compartía la cena familiar. La mesa, anteriormente un espacio de conflicto, ahora rebosaba de alegría y diálogos animados. «Papá», comentó Valeria. «Miguel rechazó la propuesta de los inversores hoy. Tomó la decisión correcta», afirmó el coronel. «Hay valores que superan cualquier cifra». Doña Carmen contempló a su esposo complacida. Su evolución había sido gradual pero auténtica y profunda. «¿Recuerdas tus palabras aquel día de la apuesta?», indagó ella. «Prefiero no evocarlas», respondió Rodrigo apenado. «Fue mi momento más oscuro. Pero también fue el día que nos redimió», añadió doña Carmen. «Sin Miguel jamás te habrías convertido en quien eres ahora». Era innegable. La derrota pública había impulsado a Rodrigo a confrontar sus fallos y evolucionar como persona. En la modesta pero acogedora vivienda, doña Rosa preparaba la infusión nocturna. A sus 75 años, mantenía la costumbre de aguardar el regreso de Miguel. «¿Qué tal tu día, nieto?», preguntó al verlo llegar. «Bien, abuela. Recibí una oferta para vender el centro, pero la decliné». Doña Rosa sonrió. Había educado a su nieto con principios inquebrantables y se regocijaba al ver que permanecían intactos. «Tu padre siempre decía que el dinero es pasajero, pero el carácter perdura para siempre», expresó ella. «Lo sé, abuela, y eso fue lo que guió mi decisión». Compartieron el té en un silencio reconfortante como lo habían hecho cada noche durante años.
Miguel, pronunció doña Rosa después de un momento, quiero que entiendas que he vivido más de lo que jamás imaginé. Estos años recientes observándote desarrollarte y alcanzar tus metas han sido los más dichosos de mi existencia. No digas esas cosas, abuela, objetó Miguel. Todavía te esperan muchos años más. Por supuesto, sonrió ella, pero necesito que comprendas que incluso cuando ya no esté presente, debes continuar siendo un apoyo para los demás. Es tu propósito en la vida. Miguel estrechó a su abuela sintiendo profunda gratitud por todo su cuidado y dedicación. Al día siguiente despertó con una inspiración renovada. Deseaba establecer un programa especial para instruir a los jóvenes no solo en equitación, sino en valores humanos esenciales. Compartió la iniciativa con Valeria durante el desayuno. Podríamos denominarlo Proyecto Tormenta, propuso ella como tributo al caballo que dio inicio a todo. Excelente, concordó Miguel. Transmitiremos que sin importar cuán adversa sea la circunstancia, siempre existe una manera de superarla con paciencia, respeto y perseverancia. El programa inició 3 meses después. Jóvenes de familias disfuncionales, huérfanos y niños vulnerables eran recibidos para estancias en el centro. El grupo inicial incluía a Pedro Gómez y 5 chicos más entre 11 y 15 años. Miguel prefería comenzar con un grupo reducido antes de expandirse. Bienvenidos al Proyecto Tormenta, saludó Miguel a los 6 jóvenes reunidos en el corral principal. Aquí aprenderán mucho más que domar caballos, indicó señalando a Tormenta que pastaba serenamente cerca. Ese caballo me enseñó que no importa cuántas personas digan que fracasarás. Si confías en ti mismo y te esfuerzas al máximo podrás vencer cualquier desafío. Los jóvenes escuchaban con atención. Aunque cada uno cargaba con sus propias dificultades similares a las de Miguel, él prosiguió explicando que la lección más valiosa que había aprendido era que el verdadero triunfo no consistía en superar a los demás. Radica en ayudar a otros a alcanzar también sus metas. Durante el siguiente semestre, Miguel supervisó personalmente el progreso de cada muchacho. No solo adquirieron conocimientos sobre equitación, sino también sobre compromiso, colaboración y valoración personal. Pedro Gómez sobresalió como un líder innato, siempre dispuesto a apoyar a los más jóvenes y a dedicar tiempo extra cuando fuera necesario. Una tarde Miguel le confesó a Pedro, «Aspiro a ser como tú cuando crezca». «No busques parecerte a mí, Pedro», contestó Miguel. «Supérame. Aprovecha cada enseñanza que has recibido aquí para llegar más allá de donde yo he llegado». El Proyecto Tormenta resultó extraordinariamente exitoso. Los 6 participantes iniciales experimentaron una notable evolución durante ese periodo. Algunos revelaron aptitudes para el cuidado animal, otros para la mecánica rural y algunos para la gestión administrativa. La iniciativa captó el interés de entidades gubernamentales y organizaciones internacionales. Miguel recibió propuestas para expandir el proyecto internacionalmente, pero optó por mantener un enfoque local. Su principio fundamental sostenía que una influencia significativa en pocas vidas superaba un impacto superficial en muchas. Una década había transcurrido desde aquel día transformador. Miguel, ahora con 22 años, se había convertido en un referente nacional en educación rural y desarrollo comunitario. El centro había formado a más de 500 jóvenes. Muchos habían establecido sus propios emprendimientos, otros se desempeñaban en importantes haciendas y algunos continuaron estudios universitarios. Tormenta, con 18 años, mantenía su vigor y salud. Se había transformado en un símbolo viviente de que el cambio es posible sin importar la edad. Doña Rosa, a sus 78 años, continuaba siendo el pilar emocional de la comunidad. Su sabiduría y generosidad inspiraban a todos. El coronel Rodrigo Mendoza se había convertido en uno de los benefactores más importantes de la región. Destinaba su patrimonio a impulsar iniciativas educativas y sociales en todo el estado. Doña Carmen dirigía una fundación familiar dedicada a apoyar a jóvenes talentosos de familias con recursos limitados a lo largo del país. Valeria había desarrollado su expertise en terapia con animales, atendiendo a niños con capacidades diferentes en el centro. José Ramírez, aunque formalmente jubilado, seguía presentándose diariamente para conversar con los jóvenes y transmitir sus conocimientos. El doctor Alejandro había publicado un texto sobre tratamientos naturales para animales, inspirado en las metodologías que vio desarrollar a Miguel. Un martes por la mañana, Miguel recibió una llamada que transformaría su vida otra vez. «Hola, Miguel», se escuchó una voz femenina al teléfono.
Sí, ¿con quién hablo? Me llamo Carla Hernández. Soy tu hermana. Miguel casi suelta el teléfono. Desconocía la existencia de una hermana. ¿Cómo es posible? Nuestro padre me entregó en adopción siendo bebé. No podía criar solo a 2 hijos después del fallecimiento de nuestra madre. Me crié en Ciudad de México y apenas ahora logré localizar a mi familia biológica. Miguel sintió que todo daba vueltas. ¿Dónde te encuentras?, preguntó conmovido. En el aeropuerto de Monterrey. Vine a conocerte. Miguel canceló toda su agenda del día y se apresuró a encontrar a su hermana. Era 2 años menor que él. Tenía el cabello castaño como él y compartían la misma mirada expresiva. El encuentro fue conmovedor. Carla relató que se había titulado en administración y laboraba en una corporación multinacional, pero siempre percibió un vacío en su vida. Cuando encontré tu historia en Internet, expresó ella, comprendí que había hallado a mi verdadera familia. Miguel la llevó a conocer a doña Rosa, quien estaba demasiado emocionada para articular palabra. La anciana estrechó entre sus brazos a la nieta que jamás había conocido y derramó lágrimas de felicidad. Ahora nuestra familia está completa, expresó doña Rosa con alegría. Carla tomó la decisión de establecerse en la zona para colaborar en la gestión del centro de entrenamiento. Su bagaje en el mundo corporativo trajo una mirada fresca y enriquecedora a las iniciativas. La incorporación de Carla permitió a Miguel ampliar sus horizontes. Implementaron un innovador programa de intercambio que brindaba a los jóvenes del centro la oportunidad de visitar haciendas en diferentes estados y países. Además, establecieron una formación técnica avalada por las autoridades que otorgaba certificación profesional a los participantes. El centro se transformó en un modelo internacional de educación rural sostenible. Recibían visitantes de numerosos países interesados en aprender sus metodologías innovadoras. Sin embargo, para Miguel, el verdadero éxito residía en las historias personales de cambio. Como la historia de Javier, un adolescente que ingresó con problemas de adicción a los 15 años y ahora con 20, era propietario de un exitoso negocio de equipamiento rural. Como el caso de Ana, una niña sin padres que encontró su vocación en la veterinaria y actualmente ejercía en el principal centro veterinario de la zona. Como la trayectoria de Eduardo, hijo descendiente de Eduardo el Trabajador, quien se tituló en agronomía y volvió para modernizar los métodos de cultivo de la hacienda. 12 años después de aquel sábado inolvidable, Miguel organizaba la celebración del aniversario del centro cuando recibió una visita inesperada. Era un caballero de aproximadamente 40 años, vestido con elegancia junto a su distinguida esposa y 2 hijos adolescentes. Miguel Hernández, inquirió el visitante. Sí, soy yo. Me llamo Roberto Sánchez. Fui el primer jinete que intentó domar a Tormenta hace 12 años. Miguel recordó que Roberto había sufrido una lesión causada por el caballo que requirió intervención quirúrgica en el brazo. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo está su brazo? Completamente recuperado, respondió Roberto sonriendo. Pero no vine a hablar de mí. Vine a agradecerte. ¿Agradecerme? Cuando Tormenta me hirió, me enfurecí y quise abandonar mi trabajo con caballos, pero entonces conocí tu historia, cómo un niño de 12 años logró domar al caballo que me venció. Miguel escuchaba con atención. Eso me hizo comprender que mi enfoque era equivocado. Intentaba dominar usando la fuerza. Tú lo domaste con respeto. Modifiqué mi enfoque y actualmente dirijo la academia ecuestre más prestigiosa del estado, explicó Roberto mientras presentaba a sus hijos. He traído a mis muchachos para que conozcan el sitio donde todo se originó. Los adolescentes se aproximaron con timidez a Miguel. ¿Es cierto que domaste un caballo salvaje cuando tenías nuestra edad?, preguntó el menor de ellos. Así es, confirmó Miguel, pero el verdadero secreto no fue domarlo sino comprenderlo. Esa noche, durante la celebración del aniversario, Miguel subió a una pequeña tarima para pronunciar unas palabras. Era un niño sin familia ni futuro. Hoy contemplo a mi alrededor y observo a centenares de jóvenes cuyas vidas han sido transformadas en este lugar extraordinario. Los asistentes aplaudieron con entusiasmo. El evento reunía a antiguos alumnos, personal, funcionarios y visitantes de diversas regiones. Sin embargo, quiero enfatizar algo, prosiguió Miguel. El mérito no me pertenece. Es de todos aquellos que confiaron en mí cuando yo carecía de confianza en mí mismo, señaló a doña Rosa, ubicada en primera fila. Es de mi abuela, quien me enseñó que la dignidad no se mide en dinero, indicó hacia doña Carmen y el coronel Rodrigo. Es de quienes reconocieron sus errores
y se convirtieron en ejemplos de altruismo. Apuntó hacia Valeria José Ramírez, doctor Alejandro, y otros. Es de personas que consagraron su existencia a impactar positivamente en las vidas ajenas. Finalmente señaló el corral donde reposaba Tormenta. Y es de un caballo excepcional que me enseñó que la confianza se construye con paciencia, no con imposición. Sus palabras fueron recibidas con una ovación conmovedora. Tras la celebración, Miguel se dirigió al corral para su charla nocturna con Tormenta. El equino, ahora veinteañero, lo recibió con el mismo afecto de siempre. «¿Qué tal, amigo?», susurró Miguel. «12 años después seguimos juntos». Tormenta relinchó suavemente como asintiendo. «¿Sabes algo?», prosiguió Miguel con voz suave. «Antes creía que tú habías transformado mi existencia aquel día, pero ahora comprendo que nos transformamos mutuamente». El caballo, como si entendiera cada palabra, se acercó delicadamente y apoyó su cabeza en el hombro de Miguel, un gesto afectuoso que se había convertido en ritual a lo largo de los años. «Gracias por enseñarme que las opiniones ajenas no definen quién eres», murmuró Miguel. «Lo verdaderamente importante es la fe en uno mismo». 15 años habían transcurrido desde aquella tarde que marcó un antes y un después en sus vidas. Miguel, ahora con 27 años, se había convertido en un referente internacional en el desarrollo social mediante la educación rural. El centro de entrenamiento había evolucionado significativamente, incorporando programas de agricultura sostenible, innovación tecnológica rural y formación emprendedora. Más de 1000 jóvenes habían transformado sus vidas gracias a estas iniciativas. Tormenta, a sus 23 años, mantenía una vitalidad y energía admirables. Se había transformado en un símbolo viviente, inspirando a jóvenes de diversos rincones del mundo. Doña Rosa había partido serenamente a los 80 años, dejando un legado imperecedero de amor y sabiduría que continuaba nutriendo el espíritu del centro. Miguel había sentido profundamente su pérdida, pero encontraba consuelo sabiendo que ella había presenciado la materialización de sus sueños. Su funeral reunió a cientos de antiguos alumnos que llegaron para honrar a quien consideraban su abuela universal. El coronel Rodrigo, rozando los 70 años, había abandonado su vida militar para dedicarse íntegramente a causas benéficas. Su evolución personal de hombre soberbio a emblema de generosidad era considerada ejemplar en toda la región. Doña Carmen permanecía activamente involucrada en la gestión de los proyectos sociales. Entre ella y Miguel se había forjado un vínculo maternal que trascendía los lazos sanguíneos. Valeria había encontrado el amor en un veterinario durante una conferencia, formando una familia con 2 pequeños. Continuaba su labor en el centro siempre acompañada por sus hijos. Carla había unido su vida a Pedro Gómez, aquel niño huérfano que Miguel acogió años atrás. Juntos dirigían una extensión del centro en otra región. José Ramírez había partido a los 75 años, alcanzando a ver a su nieto graduarse del centro. El doctor Alejandro, jubilado, residía en la propiedad cuidando de los animales mayores y compartiendo sus conocimientos sobre medicina veterinaria natural. Un domingo por la tarde, mientras Miguel instruía a un grupo de niños sobre el cuidado equino, recibió una llamada que cambiaría su vida. «Miguel Hernández», resonó una voz formal desde el otro extremo de la línea. «Sí, le hablo desde la oficina presidencial. Ha sido elegido para recibir la Orden Nacional al Mérito Educativo por su extraordinaria contribución a la educación nacional». Miguel quedó atónito. Este reconocimiento representaba el máximo galardón que un educador podía alcanzar en México. «La ceremonia se realizará en Ciudad de México la semana entrante», prosiguió la voz. «¿Podrá asistir?» «Por supuesto», respondió Miguel, todavía procesando la información. La noticia se difundió velozmente por toda la región. Medios de comunicación de diversos puntos del país acudieron para documentar la historia del huérfano que se había convertido en un ícono educativo nacional. El día de la ceremonia, Miguel estuvo rodeado por toda su familia adoptiva. El coronel Rodrigo, doña Carmen, Valeria, Carla, Pedro y numerosos exalumnos lo acompañaron. Al subir al podio para recibir la medalla de manos del presidente, Miguel reflexionó sobre todos aquellos que hicieron posible este logro. Pensó en su padre Diego Hernández, quien le inculcó principios fundamentales. Recordó a doña Rosa, quien jamás perdió la fe en él durante los momentos más oscuros. Pensó en Tormenta, quien le enseñó que el respeto supera cualquier forma de poder. Recordó a cada persona que confió en sus sueños cuando era solo un niño con grandes aspiraciones.
Miguel Hernández, pronunció el presidente. Su labor ha transformado innumerables vidas jóvenes y se ha convertido en un ejemplo nacional. Este reconocimiento simboliza que la educación impartida con amor y dedicación puede revolucionar el mundo. Al recibir la medalla, Miguel ofreció un discurso breve pero conmovedor. Esta distinción no me pertenece. Es de cada joven que tuvo el coraje de aspirar a una vida mejor. Es de cada educador que dedica su existencia a sembrar esperanza. Y es de un caballo extraordinario que me enseñó que sin importar la dureza exterior, siempre existe bondad en el corazón. La audiencia se conmovió ante su humildad y autenticidad. Esa noche, al regresar a la hacienda, Miguel se dirigió directamente al establo para visitar a Tormenta. El caballo, pese a su edad avanzada, lo saludó con el mismo entusiasmo de siempre. «Mira esto, amigo mío», expresó Miguel, mostrándole la medalla con orgullo. «¿Quién diría que llegaríamos tan lejos?» Tormenta olisqueó la medalla con interés antes de emitir un suave relincho. «¿Sabes qué descubrí hoy?», prosiguió Miguel. «Me enteré de que nuestra historia se ha convertido en un símbolo de inspiración para todo el país. La gente por todo México conoce la historia del pequeño huérfano y el caballo rebelde que forjaron una amistad inquebrantable». Miguel pasó sus dedos por la crin plateada de Tormenta reviviendo cada momento compartido. «Pero los premios y reconocimientos son secundarios», reflexionó. «Lo verdaderamente valioso es haber demostrado que el origen no determina el destino. Lo que cuenta es hacia dónde diriges tus pasos y cuántas vidas puedes tocar en el camino». 2 décadas después de aquel sábado transformador, Miguel, con 32 años, se había consolidado como uno de los educadores más influyentes a nivel internacional. El centro de entrenamiento había crecido hasta establecerse en 5 estados de México y desarrollaba proyectos colaborativos en 10 países. Más de 3.000 jóvenes habían transformado sus vidas gracias al programa. Tormenta partió serenamente a los 25 años, dejando un legado imperecedero para las futuras generaciones. Su historia había sido inmortalizada en libros documentales y producciones cinematográficas. El día de su despedida, cientos de antiguos alumnos acudieron a honrar al caballo que había revolucionado sus existencias. Miguel sostuvo su cabeza durante sus últimos momentos, susurrándole palabras de agradecimiento y cariño. «Gracias por todo, mi fiel amigo», murmuró Miguel con lágrimas descendiendo por sus mejillas. «Has cumplido tu propósito. Descansa en paz». Tormenta fue sepultado en una colina que dominaba la hacienda bajo su árbol favorito donde solía refugiarse. Una sencilla placa conmemorativa marcaba el sitio: «Tormenta, el caballo que demostró que el amor vence al miedo». Miguel prosiguió su labor con el mismo fervor inquebrantable. Se había convertido en padre adoptivo de 2 niños huérfanos como él lo fue una vez, quienes crecían asimilando los mismos principios que habían moldeado su existencia. La institución había evolucionado hasta convertirse en una universidad rural integral, brindando formación desde el nivel básico hasta estudios de posgrado. Estudiantes de diversos rincones del planeta arribaban para aprender las metodologías allí desarrolladas. El coronel Rodrigo había partido a los 75 años, pero no sin antes contemplar la transformación de su legado. Había destinado su fortuna íntegra a proyectos educativos, expresando su arrepentimiento por las equivocaciones del pasado. Doña Carmen, también con 75 años, mantenía su vigor y era reconocida como la matriarca de aquella próspera comunidad que ahora albergaba más de 500 personas trabajando en diversos proyectos. Valeria se había consolidado como directora pedagógica de la universidad, creando métodos educativos innovadores que se replicaban globalmente. Carla y Pedro gestionaban la expansión internacional, transmitiendo los valores de la hacienda a jóvenes de otras naciones. Un jueves por la mañana, transcurridos 25 años desde aquella memorable apuesta, Miguel impartía clase a un grupo internacional, cuando una estudiante alzó la mano. «Profesor Miguel», inquirió con acento europeo, «¿es cierto que todo esto comenzó cuando usted tenía solo 12 años?» Miguel esbozó una sonrisa. Esta pregunta surgía invariablemente entre los nuevos estudiantes. «Es verdad», confirmó, «pero no fue un logro individual. Fueron cientos de personas que creyeron en la posibilidad del cambio». «¿Cómo supo que lo conseguiría?», preguntó otro alumno. «No lo sabía», confesó Miguel. «En realidad estaba aterrorizado, pero mi padre me enseñó algo fundamental. No es el miedo lo que te define, sino tus acciones a pesar de él». Los estudiantes registraban cada palabra, cautivados por el relato de primera mano. «La enseñanza más valiosa», reflexionó Miguel,
No fue sobre domar caballos, fue sobre perseverar en tus sueños incluso cuando todos lo consideran imposible. Al concluir la clase, Miguel se dirigió hacia la colina donde descansaba Tormenta. Era un ritual sagrado que mantenía semana tras semana conversando con su viejo amigo sobre los nuevos acontecimientos. Otro grupo de jóvenes ha llegado buscando inspiración en nuestra historia, compañero, susurró, mientras colocaba un ramo de flores frescas sobre la tumba. Personas de todos los rincones del mundo vienen aquí para descubrir que el cambio es posible. Las hojas del árbol se mecieron con la brisa como si Tormenta estuviera respondiendo. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, prosiguió Miguel. Ver cómo nuestra historia está germinando otras historias. Los jóvenes están iniciando sus propios proyectos, tendiendo la mano a otros, sembrando bondad por el mundo. Miguel se acomodó sobre el césped junto a la tumba, observando el panorama de la propiedad que ahora albergaba una de las universidades rurales más prestigiosas del mundo. ¿Recuerdas cuando éramos solo tú, yo, doña Rosa, y un sueño que parecía inalcanzable?, reflexionó. Mira todo lo que hemos logrado. Esa tarde, un documentalista norteamericano lo visitó con la propuesta de llevar su historia al cine internacional. Su historia ha tocado el corazón de millones, expresó el director. Queremos amplificar ese mensaje de esperanza. Miguel aceptó la propuesta con una única condición: destinar todos los beneficios de la película a programas educativos para jóvenes sin recursos en diversos países. La película se estrenó 24 meses después, convirtiéndose en un fenómeno global que recaudó millones para la educación. Miguel rechazó cualquier beneficio personal, prefiriendo ver esos recursos transformados en oportunidades para otros jóvenes. 3 décadas después de aquella legendaria apuesta, Miguel, con 42 años, era reconocido como uno de los innovadores sociales más influyentes de la era moderna. La universidad, que había evolucionado desde el antiguo centro de capacitación, acogía ahora a 10.000 estudiantes procedentes de 90 países. Más de 50.000 jóvenes se habían beneficiado de sus programas a lo largo del tiempo. Miguel había publicado 12 obras sobre educación, liderazgo y transformación social. Cada centavo generado se destinaba a proyectos educativos. Había recibido doctorados honoríficos de 20 prestigiosas universidades globales, pero insistía en que sus estudiantes lo llamaran simplemente Profesor Miguel. Doña Carmen había partido a los 80 años, dejando una estela de bondad que continuaba siendo fuente de inspiración. Su funeral congregó a más de 5.000 personas que llegaron a rendirle tributo. Valeria asumió el liderazgo de la universidad, preservando los principios fundamentales mientras modernizaba la institución con avances tecnológicos. Los hijos adoptivos de Miguel se habían convertido en profesionales destacados, uno ejerciendo como veterinario y el otro como ingeniero agrónomo, ambos aportando sus conocimientos en la universidad. Carla y Pedro habían extendido las iniciativas a 15 naciones, adaptando las metodologías según cada contexto local, sin perder la filosofía original. Un domingo por la tarde, mientras Miguel revisaba documentos en su despacho, su asistente le anunció una visita inesperada. Profesor, comunicó ella, pues ya hay un caballero que solicita verlo con urgencia. Miguel recibió al visitante, un hombre sexagenario elegantemente vestido, con una mirada conmovida. Profesor Miguel se presentó. El hombre, soy Matías Weber. Vengo desde Alemania específicamente para conocerlo. Bienvenido, respondió Miguel. ¿En qué puedo servirle? Hace 2 décadas, explicó Matías. Mi hijo estaba sumido en la adicción sin dirección vital. Conoció su historia en un periódico y decidió viajar a México para conocer su obra. Miguel reflexionó, recordando los numerosos jóvenes extranjeros que habían pasado por la universidad. Hoy, prosiguió Matías con lágrimas descendiendo por sus mejillas, mi hijo dirige un centro de rehabilitación que ha rescatado centenares de jóvenes, todo gracias a que usted le demostró que la transformación es posible. ¿Dónde está su hijo ahora?, inquirió Miguel. Afuera, temeroso de entrar, sonrió Matías. Dice que usted es su héroe. Miguel solicitó que invitaran al hijo de Matías. Era un hombre cuarentañero, robusto y saludable, con mirada resplandeciente de gratitud. Profesor Miguel, expresó en español con acento, usted salvó mi vida sin siquiera conocer mi existencia. Los 3 dialogaron durante 2 horas intensas. El joven alemán compartió detalladamente cómo la historia de Miguel había sido el catalizador que lo impulsó a buscar ayuda y cómo implementó los mismos principios aprendidos
para establecer su centro de rehabilitación en Alemania. Lo único que pido a cambio, expresó Miguel al concluir la conversación, es que continúen extendiendo esta cadena de ayuda a más jóvenes. Esa es la verdadera forma de agradecer. Aquella noche, Miguel ascendió a la colina donde reposaban los restos de Tormenta. El sitio se había transformado en un santuario visitado por personas provenientes de todos los rincones del planeta. Otra alma transformada gracias a nuestra historia, mi fiel amigo reflexionó en voz alta. A veces me pregunto si pudiste imaginar que aquel momento crucial transformaría tantas existencias. Un grupo de estudiantes transitó por la colina, retornando de sus clases vespertinas. Saludaron a Miguel con profundo respeto antes de proseguir su camino. ¿Sabes qué es lo que más satisfacción me produce?, continuó Miguel. No son los galardones, ni los reconocimientos públicos. Es saber que cada individuo que pasa por este lugar se lleva una parte de tu espíritu en su corazón. Miguel se acomodó sobre el césped, observando las luces de la universidad que iluminaban el valle. Miles de jóvenes descansaban allí alimentando sus sueños de un mañana prometedor. Siempre fuiste extraordinario, Tormenta murmuró. Pero solo ahora comprendo plenamente tu verdadero significado. No eras simplemente un caballo indómito. Eras la demostración viviente de que todos merecen una nueva oportunidad. 35 años después de aquella legendaria apuesta, Miguel, con 47 años, se había convertido en un símbolo viviente. La Universidad Hernández Tormenta, denominación oficial de la institución, era reconocida como la principal universidad rural a nivel mundial, con presencia en 20 países y una comunidad estudiantil superior a 100.000 alumnos. Miguel había sido designado embajador de buena voluntad de la ONU para la educación rural, utilizando su influencia para generar oportunidades educativas para jóvenes en naciones en desarrollo. Había formado una familia con una profesora que conoció durante una conferencia internacional y era padre de 4 hijos, 2 biológicos y 2 adoptados. Su familia completa residía en el campus universitario, manteniendo viva la filosofía de que la educación y la vida familiar son inseparables. La tumba de Tormenta se había convertido en un destino sagrado para educadores de todo el planeta. Una majestuosa estatua ecuestre adornaba la entrada principal de la universidad recordando su legado. Valeria, quien ahora contaba con 56 años, se había consolidado como una de las voces más influyentes en pedagogía rural a nivel internacional. Sus innovadoras metodologías educativas se implementaban en instituciones escolares de todos los continentes. Carla y Pedro dirigían una extensa red global de centros formativos que brindaban oportunidades a jóvenes vulnerables en 40 naciones. Sus programas transformadores habían logrado rescatar a más de 200.000 jóvenes de situaciones precarias, proporcionándoles formación profesional, autoestima y un futuro prometedor. Un lunes por la mañana, mientras Miguel preparaba una presentación para la Asamblea General de la ONU en su despacho, recibió una llamada inesperada que transformaría su perspectiva nuevamente. Profesor Miguel, se escuchó una voz juvenil y entusiasta. Sí. ¿Con quién hablo? Soy Diego Hernández. Soy su sobrino. Miguel casi suelta el teléfono de la impresión. Desconocía tener sobrinos. ¿Cómo es posible? Soy hijo de René. Soy Eduardo Hernández, su primo. Mi abuelo era hermano de su padre. Nuestra rama familiar se dispersó durante la migración del sur hace décadas, pero conseguí descubrir nuestra conexión mediante archivos históricos. Miguel se conmovió profundamente. Descubrir familiares cuya existencia desconocía era una revelación extraordinaria. ¿Dónde residen? En Veracruz. Somos una familia de agricultores modestos luchando por subsistir. Al descubrir que mi primo se había convertido en un referente ayudando a jóvenes rurales, decidí establecer contacto. Miguel inmediatamente coordinó la visita familiar al campus universitario. Eran 15 integrantes desde niños hasta adultos, todos compartiendo la determinación característica de los Hernández. El reencuentro fue conmovedor. Miguel reconoció en sus parientes la misma fortaleza que distinguía a doña Rosa, la misma dignidad inherente a su padre José. «Sean bienvenidos», expresó Miguel a su primo Eduardo, un hombre de 45 años con manos curtidas por las labores agrícolas. «Este es el hogar de la familia Hernández». Miguel ofreció becas educativas para los jóvenes y oportunidades laborales para los adultos.
se adaptaron rápidamente al ambiente universitario. Diego, el sobrino de 17 años, demostró una extraordinaria habilidad para el trabajo con animales. Miguel identificó en él la misma conexión innata que él siempre había tenido con los caballos. «Tío Miguel», expresó Diego una tarde mientras atendían los caballos del campus, «aspiro a ser como usted cuando crezca». «Supérame, Diego», contestó Miguel con una sonrisa cálida. «Cada generación debe alcanzar horizontes más lejanos que la anterior». Inspirado por la llegada de la familia Hernández desde Oaxaca, Miguel tomó la decisión de extender los proyectos hacia el sur de México. La zona golpeada por la sequía y las carencias económicas requería las mismas posibilidades que él había generado en la región central. El primer campus sureño abrió sus puertas 24 meses después en el corazón de Oaxaca, brindando educación a jóvenes de toda la zona. Diego Hernández Jr. se convirtió en uno de los estudiantes pioneros, destacándose inmediatamente. La expansión meridional catalizó el desarrollo de otros proyectos regionales. En poco tiempo, surgieron centros educativos en el norte-centro y Bajío, cada uno adaptado a las particularidades de su región. 4 décadas después de aquella memorable apuesta, Miguel, con 52 años, era reconocido como uno de los más importantes innovadores sociales en la historia de la humanidad. La red universitaria Hernández Tormenta ahora educaba a más de 500.000 de jóvenes en 50 naciones. Más de 1 millón de personas se habían beneficiado directamente de sus programas durante estos años. Miguel había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la educación global y la erradicación de la pobreza rural. Durante su discurso de aceptación, relató la historia de Tormenta y cómo el encuentro fortuito entre un huérfano y un caballo indómito había transformado el mundo. «Este reconocimiento no me pertenece», declaró ante miles de millones de espectadores. «Pertenece a un extraordinario caballo llamado Tormenta, quien me enseñó que sin importar cuán adversa parezca una situación, la esperanza persiste». Su discurso fue catalogado como uno de los más conmovedores en la historia del Nobel. Miguel destinó íntegramente el premio monetario para establecer una fundación internacional dedicada a la educación rural. Esa noche, después de la ceremonia en Oslo, Miguel realizó una videollamada a la universidad en México. Cientos de estudiantes se congregaron para compartir su alegría y celebrar este momento histórico. «Profesor Miguel», intervino una estudiante proveniente de África, «usted ha conseguido materializar un sueño que parecía inalcanzable. ¿Cómo podríamos nosotros lograr algo similar?» «Ya lo están realizando», contestó Miguel con convicción. «Cada uno de ustedes que toma la decisión de formarse, evolucionar y tender una mano a los demás, está haciendo realidad lo aparentemente imposible». Al regresar a México, Miguel recibió una bienvenida digna de un héroe nacional. El presidente propuso declarar un feriado nacional en su honor, pero Miguel sugirió una alternativa: establecer el Día Nacional de la Educación Rural, dedicado a crear conciencia sobre la vital importancia de la educación en las zonas rurales. Al cumplir 55 años, Miguel consideró oportuno transferir el liderazgo a la siguiente generación. Aunque se retiró de la dirección ejecutiva, mantuvo su papel como asesor y profesor emérito. Valeria asumió la dirección global de la red universitaria, evidenciando su capacidad para impulsar el proyecto hacia nuevas fronteras. Diego Hernández Jr., ya titulado y con 25 años, tomó las riendas como director del Campus del Sur, manifestando el mismo carisma innato característico de su familia. Los hijos de Miguel eligieron senderos diversos. Uno se dedicó a la medicina humanitaria, otro a la ingeniería sostenible. Una hija se especializó en derecho humanitario y la menor cursaba estudios en pedagogía. Carla y Pedro se convirtieron en embajadores internacionales, recorriendo el mundo para implementar nuevos programas. En sus memorias, convertidas en éxito editorial mundial, Miguel escribió: «Todo comenzó con un niño huérfano, un caballo arisco y una apuesta imposible. Pero no terminó ahí. Nunca termina. Cada joven transformado se convierte en catalizador de cambio para otros. Cada vida que impactamos se multiplica en centenares más». 50 años después de aquella memorable apuesta, Miguel, con 62 años, se había convertido en un ícono mundial. La red Hernández Tormenta ahora atendía a 2 millones de jóvenes en 80 países. 5 millones de personas habían sido beneficiadas directamente por los programas. Investigaciones académicas evidenciaban que las metodologías desarrolladas por Miguel
habían logrado una reducción significativa de la pobreza rural en numerosos países. Las Naciones Unidas había reconocido formalmente que el modelo Hernández Tormenta representaba la estrategia más eficaz jamás implementada para el desarrollo rural sostenible. Miguel continuaba su labor ahora como ponente internacional y asesor gubernamental. Su historia de vida había sido traducida a 60 idiomas diferentes. El Memorial de Tormenta se había ampliado para albergar un museo que narraba la extraordinaria historia de transformación. Millones de personas acudían anualmente para conocer el sitio donde todo se originó. Un sábado por la tarde, exactamente 5 décadas después de aquella apuesta transformadora, Miguel descansaba en la colina junto al sepulcro de Tormenta, cuando una multitud lo sorprendió. Cientos de antiguos estudiantes, colaboradores, familiares y amigos se reunieron para conmemorar el cincuentenario de esta historia que había inspirado al mundo entero. «Mi gratitud es para cada uno de ustedes», expresó emocionado. «Han transformado una diminuta semilla en un bosque que abraza el planeta completo», señaló hacia la tumba de Tormenta. «Pero mi mayor agradecimiento es para él, un caballo que me enseñó que el origen y las dudas ajenas no determinan tu destino. Lo fundamental es atreverse a perseguir lo imposible». La celebración se prolongó hasta el anochecer, con personas compartiendo testimonios de transformación. Un refugiado sirio relató cómo encontró un nuevo propósito en una de las universidades. Una joven de Nigeria compartió su evolución desde la pobreza extrema hasta convertirse en veterinaria. Un campesino mexicano narró su travesía desde el analfabetismo hasta obtener un doctorado en agronomía. Cada relato era singular, pero todos compartían una esencia común: la inspiración de un huérfano que jamás abandonó sus sueños. Esa noche Miguel realizó una última visita al sepulcro de Tormenta. A sus 62 años, era consciente de su propia mortalidad, pero confiaba en la perpetuidad de su legado. «Lo logramos, amigo», susurró acariciando la lápida de mármol. «Iniciamos con una apuesta imposible y construimos algo imperecedero». La brisa meció las hojas del árbol y Miguel sonrió. Incluso después de tantos años, aún percibía la presencia de su fiel compañero. Desde este momento, prosiguió, nuestro legado perdura a través de cada uno de ellos. Cada estudiante que egresa de estas aulas lleva consigo una parte de tu espíritu. Miguel contempló las luces de la universidad que iluminaban el valle. Miles de jóvenes descansaban allí, forjando sus aspiraciones para un mañana prometedor. Misión cumplida. Tormenta murmuró. Demostramos que un niño sin padres y un caballo indómito pueden revolucionar el mundo. Ahora cuéntame tus impresiones sobre esta historia desde donde nos observas. Comparte en los comentarios tu reflexión honesta sobre el viaje de Miguel y Tormenta. ¿Consideras que la perseverancia y el altruismo verdaderamente pueden transformar el mundo? Ansiamos conocer tus reflexiones. No olvides dar tu like y suscribirte al canal para más relatos inspiradores.